Bueno, aquí estáis viendo la perspectiva general de toda la circuitería interna que lleva el amplificador SA710. Observamos que prácticamente todo el interior está compuesto por circuitos electrónicos y componentes electrónicos. Bueno, destaca principalmente esta aleta de refrigeración que bueno, sirve para evacuar el calor que generan los 4 transistores que llevan firmemente adosados en la parte inferior, 2 para cada canal, y con la forma típica que Pioneer montaba en sus amplificadores por aquella época, esta forma que tenían ellos estudiados para evacuar de la mejor forma posible el calor que producían los transistores. También destaca, así a vista pronto, destaca el transformador de alimentación principal, que junto con estos 4 diodos que se observan aquí, 2 y 2, más estos 2 condensadores, forman la fuente de alimentación principal para lo que es la etapa de potencia. A partir de esta fuente de alimentación principal, bueno, estos condensadores, si observamos, tienen 12.000, creo ver, a ver, 12.000 microfaradios, 56 voltios, 12.000 microfaradios cada uno, bueno, pues la capacidad necesaria para que el rizado sea mínimo a máxima potencia, ¿no? Poner más capacidad no serviría de mucho. A partir de esta fuente de alimentación principal, que genera más o menos, creo recordar, 49 voltios, pues se genera otra tensión secundaria a través de estos transistores adosados a estas aletas de refrigeración y de unos Zener conectados en sus bases, que son unos pequeños diodos conectados a las bases de 2 Zener, y se obtiene una tensión de más o menos, creo recordar, 30 voltios, 30 y pocos voltios para todo lo que es la alimentación de la zona de pequeña señal, es decir, de ecualización y preamplificación en pequeña señal, pues todo viene alimentado por esta, digamos, su fuente, ¿no? Aunque esta fuente sale a partir de la principal. Estos 32 voltios se tienen a partir de los 49 voltios, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Bueno, aquí estamos viendo también un pequeño transformador, que este pequeño transformador sirve para alimentar la pantalla electroluminiscente que tenemos aquí en el frontal, pues se alimenta a través de este transformador de una pequeña tensión alterna. Si seguimos observando el circuito, aquí una cosa curiosa, quiero que observéis cómo Pioneer, todo lo que es esta zona de aquí, este pequeño circuito que hay aquí, este es el preamplificador y ecualizador RIA, ¿vale? Para la entrada de fono. Si observáis, Pioneer aquí hizo como una pequeña isla. Si observamos una perspectiva general de todo el amplificador, vemos como que esta zona está como aislada, una pequeña isla aislada de todo el resto de circuitería electrónica. Bueno, es la zona más sensible del amplificador, puesto que aquí se trabajan con señales del orden de milivoltios, de muy pocos milivoltios, y conforma lo que es la ecualización y preamplificación RIA para la cápsula fonocastora. Si observamos todas las señales, bueno, excepto la del fono que pasa previamente por la ecualización y preamplificación RIA, todas las señales discurren hacia, si observamos las pistas que vienen de los conectores de las diferentes entradas, discurren hasta este conmutador. Que bueno, este conmutador que viene con este artificio mecánico, de tal forma que cuando giramos el selector de entrada se desplaza una cinta metálica por aquí dentro que hace que bascule el conmutador de una posición a otra, seleccionando, aquí se hace la selección de la señal de entrada que finalmente entra a todo lo que es la parte preamplificadora y etapa de potencia, ¿no? Es decir, aquí se selecciona finalmente si vamos a escuchar la fuente que está conectada a la entrada auxiliar, el tape o el túnel o la radio. Bueno, pues la señal ya entra directamente a todo lo que es la parte amplificadora, que es esta zona de aquí. Tenemos la parte, bueno, esta es la ecualización RIA, es que se pierde un poco el zoom, ahí, la ecualización RIA y la parte de la fuente de alimentación y protector de altavoces, que ahora la describiremos, que es esta zona de aquí donde se ve el relé de protección de altavoces. Y esa parte de aquí ya entra lo que es toda la parte de preamplificación y amplificación. Muy bien, pues lo primero que vemos aquí es el potenciómetro de volumen. A ver si puedo hacer aquí bien. Este es el potenciómetro de volumen. Y ya entra, pasa también por el control de tono, que lo tenemos aquí. La señal pasaría por el control de tonos. El típico control de tono que ya comenté en el primer vídeo, con 2 potenciómetros, con frecuencias de centrales de 100 Hz y 10 kHz en configuración Kelvin. Y ingresa ya la señal a esta placa inferior que tenemos aquí, que está como, si observáis, hay aquí una parte, es como que hubiera aquí 2 partes, digamos. Esto hacia arriba es el amplificador de potencia y esto hacia abajo son los preamplificadores
previo, para la redundancia, a la tapa de potencia final. Aquí tenemos todo lo que es el control de Luthner, el control de... No sé a ver si lo puedo ver mejor. Vamos a poner la luz mejor. Ahí. El control de Luthner, el preamplificador plano, que ya da paso de la señal a la tapa de potencia. Bueno, ahí se puede estar ahí todo metido. Lo podéis ver aquí dentro, toda esta zona de aquí. Todos estos son los preamplificadores. Y ya por fin la señal a través de estos dos condensadores, del canal izquierdo y el canal derecho, llegan a lo que es la tapa de potencia propiamente dicha, que es esta zona de aquí, que es desde aquí hacia arriba, incluye los transistores finales de potencia. La señal ingresa por estos condensadores, como digo, por este condensador, creo que es por este, sí, y directamente entra a la pieza clave, al corazón de los amplificadores de potencia, al transistor en par diferencial, que viene configurado como par diferencial. En este caso creo que Pioneer monta el 2SA797, un amplificador de muy bajo ruido, y bueno, y es lo que va a marcar la calidad final de la tapa de potencia. Estos transistores son muy difíciles de conseguir y bueno, la verdad es que en este modelo monta Pioneer un transistor de muy buena calidad. Y a partir de ahí pues se desarrollan las etapas de amplificación de voltaje, las etapas driver de control de transistores finales de potencia a través de todos estos transistores, toda esta circuitería. Aquí me gustaría destacar, si observáis, el detalle de calidad de Pioneer de colocar estas resistencias que están con estos soportes cerámicos, pues se calientan. Entonces veis la diferencia, estas de aquí están pegadas a la placa, sin embargo estas de aquí están elevadas con respecto a la placa. Esto es porque Pioneer, estas resistencias se calientan dentro de lo que es el funcionamiento normal del transistor, del amplificador, se calientan y Pioneer las eleva para que se ventilen perfectamente, o bueno, pues a través del efecto de convección, ¿no? Pues se ventilen y se refrigeren. Y como claro, a la hora de levantarlas, pues para que no produzcan cortocircuitos con otros componentes, pues Pioneer le pone estos soportes o anilletes cerámicos, que la verdad es que en toda la serie de estos amplificadores lo llevan y es un detalle por parte de Pioneer. Bueno, si seguimos describiendo el circuito, pues perfectamente llegamos no sé qué le pasa al móvil, al relé de protección de altavoces. Toda esta zona de aquí es la de protección de altavoces. Muy bien, este relé, pues cuando este condensador en concreto alcanza una carga estipulada, pues polariza uno de estos transistores, y que no me acuerdo cuál, y el relé se activa pues, a los 4 o 5 segundos, que es el tiempo que el condensador alcanza la carga para activar el relé. Con eso protegemos los altavoces del arranque inicial del amplificador. Vale, y también este protector implementa, a través de esta resistencia y estos transistores, implementa un sistema de que, por ejemplo, si cualquiera de los transistores finales de la tapa de potencia se ponen en cortocircuito, pues harían que la tensión principal de más o menos 49 voltios pasaran a la salida de altavoces. Este es el conector de salida de altavoces, quemando casi inmediatamente las bobinas de los altavoces. Entonces, pues esto, desde las propias salidas de altavoces, hay una conexión a través de las pistas de la placa que van a esta resistencia, a estos condensadores, de tal forma que cuando se superan 5 voltios de corriente continua en la salida de altavoces, por alguna anomalía o alguna avería, pues automáticamente los transistores conmutan y desconectan el relé, dejan de alimentar el relé, los contactos del relé se abren y desconectan los altavoces de la tapa principal de potencia. Los altavoces se conectan por este conector de aquí, pasan previamente por el selector de altavoces, que lo que hace es poner las dos parejas en paralelo, este es el selector de altavoces, vuelven a la placa y pasan por el relé. Y el relé ya los conecta a los transistores finales de potencia. Muy bien, aquí podemos ver, por ejemplo, también las resistencias de emisor de los transistores de potencia, y este amplificador implementa un ajuste de corriente de reposo o ajuste de corriente de vía un poco peculiar. Si veis, aquí tenéis los puntos de prueba para conectar el milivoltímetro y testear la intensidad, bueno, a través de la lectura del voltímetro y de la resistencia que tenemos, pues testear la intensidad de reposo en el canal izquierdo. Aquí tenemos en el canal derecho, se ven los dos puntos, el 20 y el 21. Ahí se conectarían el milivoltímetro
para testear la intensidad. Y este amplificador, si sois observadores, no tiene regulador, no hay forma de regular, es decir, tú conectas ahí el voltímetro y no puedes regular la intensidad, o sea, el nivel de milivoltios que corresponde a una intensidad de vía correcta, pues no puede. Sin embargo, implementa una cosa que es bastante extraña, que es estos puentes, este puente en concreto y este puente en concreto, y cuando lees el manual de instrucciones te dice que coloques el milivoltímetro ahí, si la lectura es de, creo recordar, de 4 milivoltios, bien, pero si es de menos de 4 milivoltios, creo recordar, pues que cortes los puentes. Cortas los puentes, el puente lo que hace es está cortocircuitando una resistencia, de tal forma que si cortas el puente, pues intercala en serie esa resistencia, disminuyendo la intensidad de vías. Bueno, yo creo que es por la configuración final que tiene el amplificador de potencia. Lo bichearemos un poco en el repaso que hagamos del esquema. Bien, y ya por último, pues deciros que la verdad es que no creo que se me olvide nada. Deciros que el amplificador, este amplificador, la verdad es que me gusta bastante. Hay algunos aspectos que me gustan menos, como por ejemplo todo el cableado que hace Pioneer con respecto a las tomas de tensión, a la entrada del primario del transformador. Aquí en esta zona de aquí tenemos la fase de la red eléctrica en neutro de una forma muy accesible. Bueno, no sé por qué en este modelo le falta un fusible, pero bueno, el amplificador funciona perfectamente bien. Supongo que esta placa a lo mejor que Pioneer la tenía para otros modelos y en este caso pues solamente implementaba un fusible. Bueno, pues ya os digo, esa sí es verdad que ese detalle no me gusta. Me gusta mucho el transistor que utiliza de par diferencial, me gusta mucho el radiador que utiliza, la protección de altavoces es eficaz, el preamplificador RIA es de muy buena calidad, implementa transistores de muy bajo ruido, con condensadores de calidad. Y el detalle de tenerlo aislado, lo más aislado posible en esta isleta, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Bueno, pues esto es un repaso así en general de toda la circuitería electrónica que incorpora el amplificador. Y bueno, vamos a verlo un poquito también en el esquema electrónico. Venga, vamos allá.